Era una tarde gris en la ciudad de Barcelona cuando Laura García encontró la billetera. Caminaba de regreso a su coche tras hacer unas compras en el supermercado local, cuando algo en el suelo llamó su atención. Pensó que tal vez era una cartera olvidada, pero lo que encontró fue mucho más que eso. En la billetera, de cuero gastado y con los bordes ya desgastados por el paso del tiempo, había una licencia de conducir, unos recibos y una fotografía. Lo que más la perturbó fue la foto. Un hombre joven, con una sonrisa nerviosa, abrazado a una mujer en un entorno desolado, como si estuvieran en una playa o un campo de cultivos secos. Lo que hizo que el corazón de Laura se acelerara fue el hecho de que el hombre de la foto era su esposo, Javier. Aquel hallazgo fue el inicio de algo que Laura nunca imaginó que descubriría. Decidió no ir directamente a la policía. En lugar de eso, guardó la billetera en su bolso y se dirigió a su coche, pensando en cómo su mundo se estaba empezando a desmoronar ante algo tan trivial como una fotografía olvidada. Javier nunca le había hablado de aquella mujer, y mucho menos de ese lugar. No había mencionado ningún viaje ni situación que pudiera relacionarse con lo que ella había encontrado. Algo no encajaba. Cuando llegó a casa, la billetera permaneció en su bolso. Laura intentó no pensar demasiado en lo que había encontrado. Sin embargo, la intriga no la dejó en paz. Sentía que algo no estaba bien, pero no sabía por dónde empezar. La billetera, con sus detalles irrelevantes, se convirtió en la clave de algo mucho más grande y oscuro. Esa misma noche, después de encontrar la billetera, Laura no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Con el corazón acelerado y una sensación extraña en el estómago, se dirigió directamente al ordenador de su oficina. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había encontrado, aunque no estaba preparada para lo que descubriría. Comenzó a buscar el nombre de la mujer de la foto, Mariana Carter. Los resultados fueron rápidos. Lo primero que apareció fue un artículo de periódico, fechado 10 años atrás, sobre su desaparición. La noticia era breve y no proporcionaba detalles relevantes, solo que Mariana había sido vista por última vez en su lugar de trabajo, una empresa de defensa contratista, y que había desaparecido sin dejar rastro. Lo más impactante para Laura fue la fecha de su desaparición. Ocurrió en 2010, el mismo año en que Javier dejó su empleo en la misma compañía. Al principio, Laura pensó que podría ser una coincidencia, que tal vez su esposo no tenía nada que ver. Sin embargo, mientras navegaba más profundamente, encontró otros artículos que mencionaban su caso como uno de los más desconcertantes de la región. La policía nunca pudo obtener pistas sobre su paradero y, con el tiempo, el caso fue cerrado por falta de evidencia. Algo en todo eso le parecía cada vez más sospechoso. ¿Cómo era posible que Javier nunca hubiera mencionado a Mariana? Había trabajado allí durante años, y sin embargo, nunca mencionó nada sobre esa mujer ni sobre el escándalo que había rodeado su desaparición. La mente de Laura no dejaba de dar vueltas. ¿Por qué su esposo ocultaba estos detalles? ¿Qué sabía él que ella no sabía? Algo estaba profundamente mal, y el silencio de Javier solo la empujaba a profundizar más en lo que parecía un abismo oscuro. Los días siguientes fueron una tortura para Laura. Cada movimiento de Javier parecía tener un propósito oculto, como si estuviera jugando a un juego de silencios, evitando sus ojos. Ya no era la misma confianza de antes. Su esposo había cambiado, y con él, toda la atmósfera en la casa. Llegaba tarde del trabajo sin dar explicaciones claras. Su teléfono estaba siempre boca abajo, su mirada inquieta cada vez que Laura le hacía una simple pregunta. La evasión se volvía cada vez más evidente. Una noche, Laura se encontraba en la oficina, buscando entre los archivos antiguos de Javier, cuando encontró algo que no había planeado hallar. Una carpeta oculta, protegida por una contraseña. Era imposible no ceder a la tentación. Con el corazón acelerado, intentó ingresar la clave y, sorprendentemente, lo consiguió. Al abrir los archivos, se encontró con una serie de documentos que hablaban sobre contratos y transacciones dentro de la empresa donde Javier había trabajado. Sin embargo, también había algo más, algo que no esperaba. Menciones a Mariana, incluso una serie de correos electrónicos donde se hablaba de ella en un tono distante pero directo. Al parecer,
Javier había estado involucrado en negociaciones con ella y otras personas de la empresa, pero en las fechas cercanas a su desaparición, los correos se volvían más oscuros, hablando de soluciones y medidas finales. Laura sintió cómo su mundo se tambaleaba. Lo que parecía un simple caso de ocultación se estaba convirtiendo en algo mucho más serio. El miedo comenzó a apoderarse de ella. ¿Qué estaba dispuesto a hacer Javier para proteger sus secretos? La conexión con Mariana ya no parecía un accidente. Estaba claro que había algo mucho más profundo que él intentaba esconder. Laura ya no sabía en quién confiar. Laura continuó su investigación con una sensación creciente de que el misterio era más complejo de lo que había imaginado. El nombre de Todd, un compañero de trabajo de Javier, había aparecido repetidamente en los correos electrónicos y documentos que había encontrado en la carpeta oculta. Decidió que debía hablar con él, aunque algo en su interior le decía que su encuentro no sería tan esclarecedor como esperaba. Cuando se reunió con Todd, sus respuestas eran evasivas, demasiado cuidadosas. Aunque él negaba conocer a Mariana, su actitud decía lo contrario. Cada vez que Laura mencionaba el nombre de la desaparecida, sus manos se tensaban y su mirada se desviaba. Intentó no mostrar su desconfianza, pero había algo en su comportamiento que le parecía sospechoso. Todd no solo negaba cualquier vínculo con la mujer desaparecida, sino que también se mostraba visiblemente incómodo con cualquier pregunta relacionada con el pasado de Javier. Laura comenzó a revisar nuevamente las grabaciones y documentos antiguos, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. Fue entonces cuando encontró una serie de archivos archivados en la computadora de Javier, con fechas cercanas al periodo en que Mariana desapareció. En esos documentos, Todd y Javier se mencionaban juntos en varios proyectos, y lo más inquietante fue que ambos estaban involucrados en reuniones de alto nivel dentro de la empresa, justo antes de la desaparición de Mariana. No lograba comprender el contexto completo de esos registros, pero algo no cuadraba. La conexión entre ellos parecía más que profesional. A medida que avanzaba en sus investigaciones, la verdad comenzaba a desdibujarse. ¿Era Todd tan inocente como decía? La duda se apoderó de Laura. Algo en su comportamiento, en su nerviosismo, le decía que él también estaba ocultando algo. ¿Pero qué? Ella ya no sabía si el culpable estaba frente a ella o si estaba, de alguna manera, atrapada en una red de mentiras que se tejían más allá de su comprensión. Laura no podía seguir ignorando lo que sentía. Cada noche, el peso de los secretos que ocultaba Javier la consumía un poco más. Los silencios, los cambios en su comportamiento, las evasivas, todo se sumaba a la creciente sensación de que algo mucho más oscuro se escondía detrás de su fachada. Una noche, cuando el sueño ya no podía aliviar su ansiedad, tomó una decisión. Se armó de valor y, con manos temblorosas, instaló una aplicación espía en el teléfono de su esposo. Su corazón latía aceleradamente mientras veía cómo se descargaba la aplicación. No sabía qué descubriría, pero ya no podía quedarse de brazos cruzados. Pasaron un par de días. Las tensiones en la casa aumentaban, pero Laura se mantenía alerta, sin dejar de observar. Fue en una de esas noches solitarias cuando, al fin, escuchó algo que la heló hasta los huesos. En una de las grabaciones, Javier hablaba con una voz tensa. Las palabras que escuchó hicieron que el aire se le escapara de los pulmones. Si no dices la verdad, todos vamos a acabar en la cárcel. La voz del otro lado era grave, pero no alcanzaba a identificarla completamente. El impacto de esas palabras hizo que su mente se nublara. ¿De qué estaba hablando Javier? ¿Quién lo había amenazado? El miedo la invadió de inmediato. En ese momento, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de manera inquietante. ¿Podía ser que su marido estuviera involucrado en algo más grande? ¿Algo que ni siquiera ella podía imaginar? Y si no era él, ¿quién más estaba involucrado? Decidida a no quedarse sin respuestas, Laura redactó un correo anónimo a la policía, adjuntando todo lo que había encontrado hasta ahora. Sin saberlo, este simple paso cambiaría su vida para siempre. 2 días después de enviar su correo anónimo, Laura y Javier se encontraban sentados en una fría sala de interrogatorios. La tensión palpable entre ellos. Un oficial, serio y profesional, les pidió que se sentaran.
Javier parecía no estar del todo preparado para la situación. En un primer momento, intentó mantener su compostura, pero pronto se hizo evidente que algo no iba bien. Las manos de Javier, usualmente confiadas, ahora estaban nerviosas. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras evitaba mirar directamente a los detectives. Su postura era rígida, y sus respuestas, lejos de ser firmes, sonaban vacías y desconcertantes. Al principio, negaba conocer a Mariana, pero conforme avanzaba el interrogatorio, sus respuestas se volvieron más evasivas, más confusas. Cada vez que un investigador le hacía una pregunta directa sobre el paradero de la mujer desaparecida, Javier se desmoronaba un poco más. Laura, que observaba en silencio, no podía apartar la vista de su esposo. La incredulidad la envolvía al ver cómo intentaba justificar lo injustificable. Su mente daba vueltas, recordando las palabras del extraño mensaje en el teléfono. El nerviosismo de Javier cada vez que se mencionaba el nombre de Mariana. ¿Cómo podía seguir negando su implicación en todo esto? Los detectives, por su parte, no estaban tan convencidos. Sus dudas crecían con cada respuesta de Javier. En medio del interrogatorio, comenzaron a presentar pruebas que lo vinculaban con la desaparición de Mariana. Unas huellas dactilares encontradas en documentos, una serie de correos electrónicos que, aunque habían sido borrados, lograron ser recuperados. Pero lo más perturbador fue cuando la policía mencionó a Todd. Javier se tensó visiblemente al escuchar su nombre, como si hubiera sido golpeado por un truco que no esperaba. Laura empezó a darse cuenta de que las piezas del rompecabezas no encajaban de la forma que pensaba. No solo estaba atrapada en una red de mentiras de su esposo, sino que también se había visto envuelta en algo mucho más grande, donde Todd jugaba un papel mucho más oscuro del que jamás imaginó. El aire en la sala de interrogatorios estaba denso, cargado de tensión. Tras horas de presión, finalmente Javier cedió. Su voz, temblorosa y quebrada, rompió el silencio con una confesión que dejó a Laura paralizada. Reconoció que Mariana había descubierto un fraude dentro de la empresa de defensa en la que ambos trabajaban. Le contó que ella había reunido pruebas, que estaba dispuesta a denunciar todo, y que su amenaza ponía en peligro todo lo que había construido. En su desesperación por proteger su vida profesional y su futuro, Javier admitió haber tomado la decisión más extrema. En una cita en medio del desierto, lejos de cualquier testigo, había matado a Mariana. Las palabras de Javier no parecían sorprender a los detectives, pero a Laura, escuchar esa versión de los hechos fue un golpe devastador. El relato de su esposo, aunque escalofriante, parecía tener coherencia con las pruebas que la policía ya había reunido. Sin embargo, algo en su manera de contar la historia no le hacía sentido. Cada vez que mencionaba los detalles de ese encuentro en el desierto, su tono se volvía vacilante, como si intentara justificar lo injustificable. Laura comenzó a sentirse confundida. Ya no estaba segura de si lo que había escuchado era la verdad. Algo no cuadraba. La forma en que Javier hablaba de la muerte de Mariana, su frialdad, la manera en que se deshacía de cada detalle, la falta de remordimiento en su tono, le parecía extraña. ¿Era esa toda la historia? Y justo cuando Laura empezaba a creer que estaba cerca de entender la verdad, algo sucedió. La policía, al revisar las evidencias más detenidamente, descubrió algo que no habían notado antes. El nombre de Todd apareció una vez más, pero esta vez en un contexto completamente diferente. El giro inesperado, que Laura no anticipaba, estaba por llegar. El peso de la revelación cayó sobre Laura como un mazazo. Todo lo que pensaba saber sobre su marido, sobre la desaparición de Mariana, se desmoronó en un instante. Después de horas de interrogatorio, Todd finalmente cedió. Su confesión no solo implicaba a Javier, sino que desvelaba una verdad mucho más aterradora. Él había sido el instigador, el verdadero culpable detrás del asesinato. Durante todo este tiempo, Laura había estado persiguiendo sombras, sin saber que su esposo, aunque involucrado, no era el principal responsable. Todd había manipulado a todos a su alrededor, usando a Javier como un peón en su juego. Lo había empujado a cometer el asesinato. Le había dado instrucciones sobre cómo ocultar las pruebas, y todo con el objetivo de encubrir su propia culpabilidad. La claridad con la que Todd relató los hechos
sin remordimiento ni vacilación, dejó a Laura sin palabras. Durante tanto tiempo, había creído que Javier había tomado la decisión de eliminar a Mariana por su cuenta, pero ahora entendía que él solo había sido un peón en un plan mucho más elaborado. La rabia y la confusión se apoderaron de Laura. ¿Cómo había podido confiar en alguien que había sido tan manipulado, tan fácilmente controlado? Javier no solo había estado ocultando su propia implicación, sino que había sido engañado y usado por alguien a quien consideraba su amigo. Este giro inesperado destrozó todas sus certezas. El hombre con el que había compartido su vida, el hombre con el que había criado a su hijo, ahora no era solo un cómplice, sino una víctima de la astucia de Todd. Laura no podía creer que el verdadero monstruo hubiera estado tan cerca todo el tiempo. Todo lo que creía saber sobre su vida y su familia era una mentira construida por Todd, el verdadero culpable. El juicio terminó con sentencias que, aunque esperadas, no lograron calmar el dolor que dominaba la vida de Laura. Todd fue condenado a una pena larga, tan severa como la magnitud de su crimen. Su manipulación, sus mentiras, su frialdad al arrastrar a otros hacia su propio abismo, no fueron perdonados. La justicia finalmente alcanzó al verdadero culpable, pero la pena de Todd no devolvía lo que Laura había perdido: la confianza, la seguridad y, sobre todo, la estabilidad emocional que su vida había tenido antes de este devastador descubrimiento. Pero la condena de Javier también fue dura. Aunque no era el principal responsable, su complicidad en el asesinato y en la ocultación de pruebas no podía ser ignorada. Fue sentenciado a una larga condena por su papel en la tragedia. La confusión y el sufrimiento se apoderaron de Laura mientras veía a su marido, al hombre con el que había compartido tantos años, ser reducido a un prisionero. No podía evitar preguntarse si, de alguna manera, Javier también había sido una víctima, pero el daño ya estaba hecho. La idea de la justicia parecía tan vacía cuando la afectada directamente era ella. El impacto en su vida personal fue irreversible. Laura solicitó el divorcio, pero el dolor era indescriptible. Al ver cómo su familia se desmoronaba, su hijo, Tim, ya no podía encontrar la confianza en su madre ni en su padre. La relación entre ellos se había roto, y el vacío emocional en el hogar era insoportable. Mientras todo se derrumbaba a su alrededor, Laura comprendió que ya no quedaba nada de lo que había sido su vida antes de este caos. La justicia, aunque cumplida, no restauraba el daño, y la tragedia no tenía final. No había perdón ni reparación posible. Solo quedaba una amarga sensación de pérdida y vacío, como si la verdad solo hubiera empeorado todo. Todo lo que aparece en este video es una expresión artística, creada exclusivamente con fines narrativos, de reflexión o de análisis de determinadas situaciones de la vida real. No apoyamos la violencia, no promovemos comportamientos ilegales y no alentamos a nadie a repetir lo mostrado. Si estás pasando por una situación que pone en riesgo tu seguridad o tu bienestar, te recomendamos acudir a las autoridades correspondientes o a servicios de asistencia profesional que podrán ayudarte. Recuerda también que las opiniones expresadas en este video pueden formar parte de una intención creativa, satírica o crítica del autor, y no necesariamente reflejan su punto de vista personal. Cuídate mucho y mantente a salvo.